Muy buenas tardes a todas y todos. El Instituto Belisario Domínguez del Senado de la República les da la más cordial bienvenida a la presentación de la Ley Modelo de Protección a Periodistas y Personas Trabajadoras de la Prensa. Saludamos y damos la bienvenida a las distinguidas personalidades del Presidium, así como a las y los integrantes de la mesa de análisis titulada Reflexiones en torno a la situación de protección al trabajo periodístico hacia un nuevo modelo. Gracias. Muy buenas tardes a todos y a todas que nos siguen en este importante evento. Nos honra recibir a personalidades, a las personalidades que nos acompañan el día de hoy. Me voy a permitir hacer rápidamente la presentación. El día de hoy contamos con la presencia del senador Miguel Ángel Osorio Chong, presidente del Instituto Belisario Domínguez. Gracias, senador. También contamos con la participación del maestro Enrique Irazoque Palazuelos, quien es titular de la Unidad para la Defensa de los Derechos Humanos de la Secretaría de Gobernación. Gracias, maestro. Nos acompaña en este importante evento Leticia Klein, asistente legal de Abraji, Organización de la Sociedad Civil de Brasil. Muchas gracias. El maestro Frederick Bacheron, representante de la UNESCO en México. Gracias, maestro. También contamos con la participación muy importante de Mauricio Weibel Barahona, director de la Escuela Latinoamericana de Periodismo. Nos acompaña desde Chile y es uno de los creadores de esta ley modelo. Gracias, Mauricio, por su apoyo. Y finalmente presento a Ricardo Rivas, vicepresidente y director ejecutivo de la Sociedad de Corresponsales en Latinoamérica y el Caribe. Nos acompaña desde Argentina. También es creador de la ley modelo. Gracias, Ricardo, por estar el día de hoy. Le cedo la palabra al maestro Rodrigo Ávila, secretario técnico del Instituto Belisario Domínguez. Adelante, maestro. Muchas gracias, Dora, y nuevamente saludar a todo el público. Sin más, y para comenzar este importante evento que nos convoca el día de hoy, le cedemos la palabra al presidente del Instituto Belisario Domínguez, el senador Miguel Ángel Osorio Chong. Muy buena tarde a todas, a todos. Primero una disculpa por los minutos que nos retrasamos en el inicio de este evento. Al doctor Corso se le ha reconocido como presidente de los presidentes de los derechos humanos de la ONU y el Senado hizo esta ceremonia que creemos muy importante a un mexicano, es el primer mexicano que está en esta posición tan importante y además con retos fundamentales en este organismo que es reconocido por todas y por todos. Reitero, muy buena tarde a todos, a todas y a todos. Saludo a quienes han presentado. Permítame reiterar a Frederick Bacheron, a Enrique Irazoque, a Leticia Klein, a los responsables de la ley modelo que hoy nos convoca, a Mauricio Weibel y a Ricardo Rivas, y por supuesto a quienes nos acompañan de forma presencial o a través del canal del Congreso. Bienvenidas y bienvenidos al Senado. Amigas y amigos, antes que nada, quiero desde esta tribuna condenar el cobarde asesinato del periodista Antonio de la Cruz ayer en Ciudad Victoria, Tamaulipas. Expresar nuestro deseo de pronta recuperación a su hija, así como mi solidaridad con su esposa, su familia y sus familiares, sus seres queridos. Hechos como este demuestran la pertinencia del tema que nos convoca. Y es que es reflejo de una realidad que golpea a todo el mundo y en particular a América Latina. Hoy, nuestra región es la más peligrosa del mundo para ejercer el oficio de informar. Y México, lamentablemente, encabeza esa lista. De acuerdo con la organización Artículo 19, desde el año 2000, más de 150 periodistas han sido asesinados en nuestro país. Decir que es un problema que surgió en este gobierno sería mentir, pero negar que se ha agravado en los últimos años sería también irresponsable. Desde 2019,
la Secretaría de Gobernación ha registrado 55 homicidios. Y en lo que va del año, 12 periodistas han sido asesinados. Esta realidad, estarán todas y todos de acuerdo, es inaceptable. Cada amenaza y agresión, cada hecho de censura o intimidación y cada homicidio en contra de un comunicador es un atentado en contra de todo el país. Porque la libertad de expresión, de prensa y el periodismo, además de derechos, son piedra angular de un Estado de Derecho y clave para la construcción de sociedades más abiertas. Por eso, debemos traducir la indignación en acciones concretas, comenzando por reconocer el enorme reto que enfrentamos y hacer equipo para superarlo. Ese es el objetivo que buscamos desde el Instituto Belisario Domínguez del Senado de la República con la presentación de esta ley modelo, que recoge las opiniones de organismos internacionales y las contribuciones de periodistas de todo el continente y que ofrece un enfoque integral frente a este flagelo. Se trata de que el marco legal e institucional responda a las dimensiones del problema que está pasando en nuestro país. Se trata de fortalecer nuestros mecanismos de protección a partir de las mejores prácticas internacionales. Y sobre todo, se trata de garantizar en cada rincón del país la integridad de los comunicadores y el libre ejercicio de su oficio. Si me lo permiten, quisiera destacar 5 puntos de esta ley modelo. Primero, el enfoque preventivo. El Estado está obligado a identificar contextos y situaciones de riesgo y establecer mecanismos de alerta temprana. Y algo fundamental, evitar discursos públicos que favorezcan la violencia. No se puede, por un lado, ofrecer protección y por el otro descalificar e intimidar a periodistas. La prensa no está para someterse al poder, sino para cuestionarlo. La prensa está para servir a la ciudadanía y buscar siempre la verdad. Segundo, las medidas de seguridad deben facilitar y no impedir el ejercicio periodístico. Protección no significa censura. Tercero, se identifican nuevas formas de agresiones que deben de ser tomadas con igual seriedad. Me refiero, por ejemplo, al acoso o intimidación digital, que cada vez son más comunes. Cuarto, la no prescripción de los delitos de agresiones a periodistas. Este es fundamental. Y la investigación de todo ataque o acto de violencia como uno derivado de su trabajo. Y quinto, el enfoque de género. Las autoridades están obligadas a identificar, prevenir, sancionar y visibilizar los delitos contra las periodistas, tomando en cuenta las violencias estructurales que sufren las mujeres. Por todo ello, en el Instituto Belisario Domínguez dejamos el compromiso, hacemos nuestra esta ley y dejamos el compromiso de difundirla y hacerla llegar a todas y a todos los senadores. Habrán de estar en otra mesa, incluso la presidenta de la Comisión de los Derechos Humanos. Precisamente con este fin, reitero, convocamos a esta segunda mesa en la que estarán senadoras y senadores de los distintos grupos parlamentarios, de prácticamente todos, para escuchar sus propuestas y profundizar al respecto. Pero debo decirlo aquí frente a ustedes, la adopción de esta ley modelo, ya sea como un nuevo ordenamiento o como una reforma de la ley existente, debe ser parte de un esfuerzo mucho más amplio. En el caso de México, por ejemplo, es necesario revisar los códigos penales y leyes locales. Es fundamental. No podemos hacer un esfuerzo nacional, federal, sin que se hagan los esfuerzos locales. Fortalecer los mecanismos de protección y dotarlos del presupuesto necesario, fundamental. Si en la ley no está acompañada de presupuesto, tendremos igual de dificultades como las que estamos padeciendo. Combatir la impunidad, garantizando sanciones para los agresores. Y, por supuesto,
involucrar y capacitar a los medios de comunicación y empresas para que sean parte de las acciones de protección. En suma, se requiere un esfuerzo de Estado. De ahí la importancia de que estemos sentados legisladores, representantes del gobierno federal, que agradecemos mucho, de organismos internacionales y la sociedad civil, y que juntos trabajemos en construir soluciones. En tiempos en que las noticias falsas y los hechos alternativos proliferan en todo el mundo, la labor periodística es más importante que nunca. El periodismo es antídoto contra el autoritarismo, herramienta para la rendición de cuentas y espejo de la realidad. Es así que el avance de un país siempre requiere de comunicadores libres, capaces de hablar, publicar y criticar sin cortapisas. Porque cuando la prensa calla, la democracia retrocede. Por eso nos toca a todas y a todos protegerla y defenderla. Por eso les agradezco muchísimo la presencia y la participación de todas y todos el día de hoy. Muchas gracias por su atención. Agradecemos el mensaje del presidente del Instituto Belisario Domínguez, el senador Miguel Ángel Osorio Chong, y a continuación le pedimos al maestro Frédéric Vacheron, representante de la UNESCO en México, que haga uso de la palabra. Buen día a todas y todos y a todos los participantes en esta reunión. Mi nombre es Frédéric Vacheron, soy el representante de la UNESCO en México y en nombre de la organización y también de mis colegas, especialmente la consejera regional de Comunicación e Información para América Latina y el Caribe, Rosa González, que ha sido invitada a esta sesión, pero no ha podido participar como lo deseaba. Quiero agradecer al Instituto Belisario Domínguez del Senado de la República de México por la invitación a este espacio de diálogo sobre la ley modelo de protección a periodistas y personas trabajadoras de la prensa. Saludo con respecto al senador Miguel Ángel Osorio Chong, presidente del Instituto Belisario Domínguez, al maestro Enrique Irazoque, titular de la Unidad para la Defensa de los Derechos Humanos de la Secretaría de Gobernación, a los especialistas invitados, queridos amigos de Sudamérica, Leticia Klein de Brasil, Mauricio Webel de Argentina y Ricardo Rivas Ricardo Webel de Chile y Ricardo Rivas de Argentina. Así como a los que aquí están presentes, senadoras, senadores, mucho saludo. Quisiera también expresar nuestro más sentido pésame a la familia de Antonio Cruz por el trágico e inaceptable asesinato. La UNESCO en México es una oficina nacional que trabaja a través de sus sectores de educación, ciencias naturales, sociales, cultura y comunicación e información, con este compromiso de transformar de manera positiva la realidad mexicana y alcanzar el desarrollo sostenible en torno a la paz. El tema de la libertad de expresión y seguridad de periodistas es un tema prioritario de nuestro mandato, el cual se desarrolla desde el sector de comunicación e información. Ante esta importancia, la UNESCO en México cuenta desde mayo de 2021 con un puesto de oficial de comunicación y la titular que me acompaña, Viridiana García Martiñón, trabaja sobre esos temas de la libertad de expresión, no solamente sobre libertad de expresión, sino también otros temas claves vinculados que son el ecosistema de medios en el país, como el acceso a la información, los indicadores de desarrollo mediático, los medios indígenas y comunitarios, la alfabetización mediática, el programa Memoria del Mundo, además un programa importante de apoyo al periodismo de investigación que hemos estado impulsando con importantes resultados. Además, trabajamos de manera vinculada con la Oficina Regional de Comunicación e Información por América, Caribe y Latina, que está dirigida por Rosa González, y la sección de Libertad de Expresión y Seguridad de Periodista en la sede de París de UNESCO, dirigida por el señor Guillermo Canella. Asimismo, desde la UNESCO trabajamos de manera interagencial con el Sistema de Naciones Unidas en México, para quienes la situación de las y los periodistas es también un tema prioritario. Desde sus respectivos mandatos, el Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, la Organización de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito, ONU Mujeres,
la Oficina del Coordinador Residente y el Centro de Información de las Naciones Unidas trabajan conjuntamente para buscar garantizar los derechos de periodistas y trabajadores de los medios de comunicación, contribuyendo con ello a fortalecer la paz, la democracia y el desarrollo. Entre las iniciativas conjuntas que hemos desarrollado se encuentra el Premio Bridge Valdés de Periodismo y Derechos Humanos, el cual recientemente celebró su 4ª edición. Saludamos que se esté debatiendo hoy en el Senado de la República el tema de la situación de protección al trabajo de las y los periodistas, algo tan importante y necesario para el país, y particularmente que se utilice como referencia para este debate una ley modelo de seguridad de periodistas apoyada por la UNESCO. Esto constituye no solo una buena iniciativa para el país, sino que sigue a otras parecidas en Paraguay y Chile y se constituye como un referente para otros países. Como saben, la violencia contra el periodismo es un problema mundial que atañe particularmente a la región de América Latina y el Caribe, donde lamentablemente se ha incrementado el número de casos de periodistas asesinados. En este sentido, quiero compartir a manera de contexto sobre la seguridad de las y los periodistas en estos últimos 10 años algunos datos proporcionados por nuestra oficina regional de la UNESCO. En primer lugar, nos encontramos con una situación de violencia generalizada contra periodistas. Más de 400 asesinatos han sido denunciados por la directora general de la UNESCO en los últimos 5 años, con cifras que, si bien disminuyen en otras regiones, por el fin de ciertos conflictos armados, no han disminuido en América Latina en los últimos 10 años. La región tiene el número más alto de asesinatos de periodistas en el mundo y México, lamentablemente, presenta el mayor número de casos de periodistas asesinados del mundo en los últimos 10 años, seguidos de Brasil, Guatemala, Colombia y Honduras. El alto índice de impunidad de los crímenes contra periodistas ha perdurado de acuerdo con el informe global de la UNESCO sobre tendencias en seguridad de los periodistas publicado en 2021. El 67% de los casos en la región continúan sin resolverse. Sabemos que durante estos últimos 10 años, los temas principales que han generado una violencia que ha escalado hasta alcanzar asesinatos y otros ataques físicos, tiene que ver con la corrupción y la impunidad. Esto ha tenido evidentemente un impacto sobre el trabajo de la prensa, profundizado la inseguridad y la autocensura de los periodistas latinoamericanos, particularmente en áreas donde operan grupos criminales. A nivel regional, el contexto de protestas públicas también ha agravado la situación de los periodistas y ha contribuido a un marcado aumento en el número de amenazas. Solo en 2021, a nivel mundial, se identificaron ataques en 60 países y desde 2015, al menos 13 periodistas fueron asesinados cubriendo protestas. Asimismo, de acuerdo con el informe regional de las tendencias mundiales en libertad de expresión, los ataques físicos no fatales también han aumentado. Estos consisten, entre otros, en secuestros, agresiones físicas, destrucciones de equipos, amenazas de muerte, intentos de asesinato, ataques contra la infraestructura, detenciones ilegales y tortura. Las amenazas a periodistas, que en la mayoría de los casos son el primer paso en el ciclo de la violencia, son cada vez más frecuentes. De 139 asesinatos en América Latina, la mitad habían sido amenazados, en línea u offline. A ellos se agregan otros crímenes, como periodistas silenciados por desapariciones forzadas, secuestros y detenciones arbitrarias. Por último, los ataques no físicos contra los periodistas han aumentado. La violencia en línea va aumentando a través de acciones como acoso en línea, espionaje, ataques digitales. Vemos en particular preocupación con los últimos años, han aumentado los casos de acoso en línea, en particular con una intensidad que se dirige a las mujeres periodistas, especialmente a través de campañas de desprestigio en Internet, amenazas de violencia sexual y amenazas de muerte que a menudo llevan a las mujeres a practicar la autocensura. En este punto es sustancial mencionar la reciente recomendación sobre la ética de la inteligencia artificial de la UNESCO en 2021, donde se presta especial atención a las repercusiones más amplias de los sistemas de inteligencia artificial, en tanto que desempeñan una función cada vez más importante en el procesamiento, estructuración y suministro de información. El suministro algorítmico de noticias y moderación y conservación de contenidos en los medios sociales y los buscadores
son solo algunos ejemplos que plantean cuestiones relacionadas con el acceso a la información, la desinformación, la información errónea, el discurso de odio, la aparición de nuevas formas de narrativa social, la discriminación, la libertad de expresión y la privacidad, entre otras. En el reciente estudio de la UNESCO sobre las tendencias mundiales de la violencia en línea contra las mujeres periodistas, se identificaron cifras significativas sobre el tema. Por ejemplo, 73% de las mujeres periodistas encuestadas dijeron que habían sido amenazadas, intimidadas o insultadas en línea en relación con su trabajo. 1 de cada 4 habría experimentado amenazas o violencia física. 4 de cada 10 fueron objetivo de campañas de desinformación orquestadas. 1 de cada 4 han experimentado impacto en su salud mental, etcétera, etcétera. Las cifras hablan. En este contexto, el diagnóstico es que la seguridad de periodistas es un tema que concierne a todos los países del mundo, pero muy particularmente a América Latina y México. Hay que hacer más, mucho más y de manera urgente para proteger a los periodistas y el periodismo en general. En este sentido, y ante lo evidente que resulta la urgencia de intensificar los esfuerzos de los Estados, la UNESCO propone aplicar lo que llamamos las 3 Ps del Plan de Acción de las Naciones Unidas sobre seguridad de periodistas y el tema de la impunidad: prevención, protección y procuración de justicia, investigar, juzgar y sancionar. Para ello es fundamental mejorar la legislación, políticas y planes de acción a nivel nacional, los mecanismos del Estado para proteger a los periodistas. En el marco del Plan de Acción, la UNESCO apoya el desarrollo de iniciativas que propongan soluciones concretas a la violencia, ya sea por parte de gobiernos, poder legislativo o judicial, de la sociedad civil o de los propios periodistas y medios de comunicación. El desarrollo de un modelo de marco normativo o de protocolo sobre la seguridad de periodista propuesto por las asociaciones de los propios periodistas con el apoyo de expertos en estándares internacionales en la materia nos parece sumamente meritoria. El modelo de ley propone una guía para el desarrollo o fortalecimiento de políticas e iniciativas públicas que pueden contribuir a reforzar la seguridad de periodistas. Desde la UNESCO consideramos que este trabajo es un aporte útil para guiar a los estados, ya sea gobiernos o parlamentos, a tomar medidas concretas para luchar contra los ataques contra la prensa. La ley modelo fue presentada al inicio del pasado Día Mundial de la Libertad de Expresión, 3 de mayo, para estudiar cómo esta herramienta puede ser utilizada de manera voluntaria por los estados para el desarrollo de normativas y protocolos que protejan las vidas de los periodistas, pero también de periodismo como bien común, y con ello contribuir a los objetivos de desarrollo sostenible, en particular el objetivo 16 de la Agenda 2030. Es importante subrayar que cualquier iniciativa normativa en esta área debe respetar que en la función periodística participan una amplia variedad de personas, como analistas, reporteros profesionales o de dedicación exclusiva, autores de blog u otros que publican por su propia cuenta en medios de prensa, en Internet o por otros medios. Y ambos pueden o no estar titulados por la universidad. Y por lo tanto deben utilizarse formulaciones que engloben esta diversidad y que no puedan utilizarse para limitar derechos a un determinado gremio, lo que sería incompatible con el artículo 3 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, en el cual se garantiza a hombres y mujeres igualdad en el goce de todos los derechos civiles y políticos enunciado en dicho pacto. La ley modelo toma en cuenta los estándares internacionales en la materia e incluye referencias a los debidos instrumentos a nivel internacional y regional. Se basa en los objetivos promovidos por el Sistema de las Naciones Unidas y por la UNESCO en particular. El modelo de ley contempla los 3 Ps del Plan de Acción de las Naciones Unidas: prevención, protección y procuración de justicia. En cuanto a prevención, se enfatiza varios puntos que no voy a desarrollar. Uno de ellos es la obligación de garantizar el acceso a la información o la obligación de instruir a las fuerzas de seguridad y a los propios medios y periodistas. En cuanto a la protección, es importante hacer hincapié en varias obligaciones, como la obligación de generar un sistema de alerta temprana y respuesta rápida. En cuanto a la procuración de justicia, otras varias obligaciones, y para citar una, es la obligación de investigación con debida diligencia en plazo razonable y de sanciones proporcionales.
La ley modelo considera igualmente obligaciones de protección específica de mujeres periodistas y en contexto de conflictividad social y conflictos armados. Mis colegas aquí presentes, Ricardo Rivas, Leticia Klein y también a Mauricio Webel, podrán explicar con más detalle lo contenido de esta ley. Son los propios autores de esta ley y seguramente van a poder contestar a sus preguntas. Para terminar, quisiera decirle que UNESCO México reitera su compromiso para seguir coayudando con el Gobierno de México, el Instituto Belisario Domínguez del Senado, la Dirección de Derechos Humanos y de Democracia de la Secretaría de Relaciones Exteriores y las subsecretarías de Derechos Humanos de los estados en la implementación de iniciativas en pro de la libertad de expresión y la seguridad de periodistas. Así estamos empezando nuevos programas de capacitación para las fiscalías, los jueces y los cuerpos policíacos. Quisiera agradecer su atención y me quedo a su disposición para cualquier información adicional. Muchas gracias. Agradecemos el mensaje del representante de la UNESCO en México, el maestro Frédéric Bacheron, y damos la bienvenida a la senadora Claudia Anaya, secretaria de la Comisión de Justicia, muy activa siempre, buena amiga del Belisario, una senadora muy comprometida. Gracias por acompañarnos, va a estar en la mesa siguiente, pero qué bueno que esté desde esta mesa inaugural. Y a continuación vamos a hacer la palabra a uno de los autores de la ley modelo que hoy está en discusión y examen, Ricardo Rivas, quien es vicepresidente y director ejecutivo de la Sociedad de Corresponsales en Latinoamérica y el Caribe, y quien vino desde Argentina para acompañarnos el día de hoy, quien le agradecemos mucho el esfuerzo de estar aquí. Por favor. Muchísimas gracias al presentador, que trató mi viaje como si hubiese sido épico, y al instituto que nos invita. Pero además quiero agradecerle muy especialmente a Miguel. Es muy importante que hayas dicho, Miguel, que este proyecto de ley, que es el trabajo de muchos años que hacemos con mi hermano Mauricio, lo hiciste propio. Así que te lo agradezco. Me quiero agradecer también a México, porque hay que tener mucho coraje para propiciar un debate como este. Están en el ojo de la tormenta. Están en el ojo de la tormenta. Y no sé si es justo, porque ese es un análisis cuantitativo de víctimas. Y en realidad hay muchas más víctimas, desafortunadamente, en muchos lugares. Quiero proponer un homenaje al querido colega Antonio de la Cruz, que ayer es nuestra última víctima en Tamaulipas. Pero en la figura de Antonio, quiero hacer homenaje a 12 colegas, hombres y mujeres. Y quiero ir en contra de la corriente. En general, cuando se proponen homenajes póstumos, se proponen minutos de silencio. Yo no quiero. Yo les quiero proponer minutos de ruido, nada de silencio. Quiero que levantemos la voz, quiero que digamos todo lo que esos 12 queridos y respetables colegas no pudieron decir y que por decirlo fueron ultimados. Así que les pido ese fuerte aplauso a esos colegas. Gracias. Nada de silencios. En 2017, el relator especial en libertad de expresión del sistema interamericano, el querido amigo Edison Lanza, también periodista, además de abogado, claramente señaló los peligros que tienen las zonas silenciadas. México, Paraguay, en la zona de Pedro Juan Caballero, son algunas de esas zonas. Y se silencian a balazos. Se silencian a balazos.
Te agradezco, Enrique, que estés allí. Y quiero que este agradecimiento le llegue al señor presidente, que habilitó tu presencia. Frederic, fuiste demasiado amplio. Ya no tengo mucho que decir de nuestro proyecto de ley, porque Frederic me ha robado todas las palabras. Es su hábito, ¿eh? Lo conozco de muchos años y le sale bien. Se ha mencionado en 2 oportunidades las 3P. Incluso aquí la maestra Dora tomó nota de ello. Prevención, procuración de justicia y protección. Pero esas 3P no tendrían demasiado sentido si no se enmarcaran dentro de la Agenda 2030, dentro del ODS 16, dentro de la meta número 10, que con Mauricio Geibel, en noviembre de 2014 en Montevideo, tuvimos el honor, junto con otras organizaciones, de corredactar en todo lo que tiene que ver con medios, periodistas. Y en esa Agenda 2030 hay otros 3 ejes que son las 3D: democracia, desarrollo sostenible y derechos humanos. Si uno busca el vínculo entre las 3P y las 3D, no hay mucho que explicar. El acceso a la información pública es un derecho de todos y todas. No es un derecho de periodistas. El derecho a la libertad de expresión es un derecho de todos y todas, no es un derecho de periodistas. En la libertad de expresión va todo: decidir el culto, reclamar en las calles, decir qué nos hace falta. ¿Cuál es la diferencia que tiene nuestro proyecto propuesto? Ustedes en México tienen seguridad de periodistas, defensores y defensoras de derechos humanos, y es una buena herramienta, es una excelente herramienta. Pero nuestras compañeras y compañeros defensores de los derechos humanos trabajan en un ecosistema muy diferente del nuestro. Los y las periodistas, los y las trabajadoras de medios, los y las comunicadoras, tenemos un ecosistema un tanto más amplio. Pero además, nuestro proyecto de ley modelo apunta claramente a un entorno seguro. Pero ese entorno seguro no refiere solo a las cuestiones que hacen posible vincular con el dato de ofrecer protección que mencioné en las 3P. No. Sino que tiene que ver con un entorno seguro que tenga relación con la seguridad social del trabajador y trabajadora de medios. Cada periodista asesinado o asesinada deja detrás de sí una familia que en no pocos casos queda en situación de pobreza o de indigencia. Cada trabajador y trabajadora de medios asesinado o asesinada, además de la violencia criminal, tiene que ver su desprotección con la precarización laboral. Me encantaría que estuviera aquí sentado o allí sentado alguien de la Organización Internacional del Trabajo, porque si un trabajador o trabajadora cualquiera que limpie vidrios en un piso 25 del lado de afuera del edificio, para hacerlo está reglamentado que tenga que tener determinadas medidas de seguridad, un andamio, arneses, pues ¿por qué no? Las y los periodistas, para ir a zonas de conflicto, no estamos provistos por ley de chalecos, de cascos,
de vehículos blindados. ¿Por qué? Cuando estalló la guerra en Ucrania, UNESCO, una organización que desde hace muchos años nos acompaña en todos nuestros esfuerzos, incluso que creyó en nosotros cuando éramos recién creada nuestra organización y no nos conocía nadie, tuvo que mandar una misión a Ucrania para repartir chalecos, cascos y vehículos blindados. En Ucrania hasta hace pocos días fueron asesinados unos 25 periodistas. No es muy seguro el dato, puede haber más. Y hay periodistas secuestrados, prisioneros. Los últimos cadáveres que aparecieron marcaban claramente que habían tenido sunchos. Grave. Además, cuando hablamos de entornos seguros, estamos pensando no solo en los periodistas y las periodistas asesinados, sino en aquellos que están secuestrados, aquellos que están encarcelados. Afortunadamente, en 2021, el Comité de Oslo del Premio Nobel de la Paz entendió que la libertad de expresión, la libertad de prensa están en peligro y entregaron el galardón a dos periodistas, a María Reza, y seguramente me voy a equivocar en el nombre del colega ruso, Dmitry. Eso es mucho más que un llamado de atención. No les entregaron, como a Gabo o como a Alexeyeva, el Nobel de Literatura, ¿no? Y eso que Alexeyeva y Gabo son dos grandes. Yo quisiera parecerme en algo a ellos. No, se los entregaron por defender la libertad de expresión. Es un aviso a todos y a todas. Señoras senadoras, señores senadores, les vuelvo a agradecer. Les pido y les propongo que reflexionen en que este modelo de ley que proponemos, que ustedes deberán ajustar a las normas jurídicas de este querido país, que fue país de refugio para muchos y muchas de mis compañeros y compañeras compatriotas, cuando los años oscuros de las dictaduras crueles, del terrorismo de Estado, tuvieron que venir aquí para poder desarrollarse. Creo que el secretario de esta comisión, un señor que se llama Rodrigo, tiene vínculo con nada más y nada menos que su madre, que tuvo que venir aquí en aquellas épocas. Y yo lo tengo claro, Rodrigo. Gracias, México, por aquello. Y gracias, México, por escucharnos. Pero escucharnos no es suficiente. Hagan lo posible. Gracias. Muchísimas gracias a Ricardo Rivas, vicepresidente y director ejecutivo de la Sociedad de Corresponsales en Latinoamérica y el Caribe, por esos ruidos, por esos sonidos, por ese mensaje. Y a continuación le pedimos al maestro Enrique Irazoque Palazuelos, titular de la Unidad para la Defensa de los Derechos Humanos de la Secretaría de Gobernación, que nos dirija su mensaje. Adelante. Muchas gracias, muy buenas tardes a todas, a todos. Saludo a mis compañeras y compañeros de Presidium. Primero, pues, reconocer y felicitar al Instituto Belisario Domínguez por este evento. Creo que es un momento crucial para poder discutir y reflexionar sobre la protección de las y los periodistas en este país. Reconocer el gran esfuerzo que hace UNESCO al presentarnos este modelo, que seguramente nos servirá de mucho en torno a las bases de modificaciones que tengamos que hacer en nuestras leyes a nivel interno para fortalecer la protección de las y los periodistas y también, ¿por qué no?, pensar en cambiar de esta visión de seguridad a esta protección integral que se propone, tomando en consideración que los contextos de las y los periodistas van más allá a necesitar escoltas, a necesitar refugios de seguridad, a necesitar chalecos y pensar en que las y los periodistas también tienen un largo rezago en torno al goce y ejercicio de sus derechos derivado de la función que realizan. Como ya se ha dicho aquí en este foro, es un momento complejo para el país y lo ha sido para el Estado mexicano desde hace más de 16 años. Es decir,
el aumento sostenido de agresiones hacia periodistas data de más allá del 2006. Nosotros tenemos identificado una investigación en donde del 2006 a la fecha podemos identificar 256 asesinatos, entre los cuales del 2006 al 2012 se cometieron 101 asesinatos. Del 2012 al 2018 tenemos registrados 96 y en el transcurso de este gobierno tenemos 59 con el asesinato de Antonio de la Cruz el día de ayer en Ciudad Victoria, Tamaulipas. Los años más letales para las y los periodistas en torno a esta investigación lo fueron el año 2012 con 23 asesinatos. Luego siguen con 20 asesinatos el año 2010, el año 2012, el año 2018 y el año 2020. En este contexto y en este periodo hemos logrado como Estado mexicano consolidar una herramienta jurídica muy importante para nuestro país, que es la Ley Federal de Protección hacia Periodistas y Personas Defensoras de Derechos Humanos. Esta ley federal nos permitió contar con una garantía que es fundamental, que es el mecanismo de protección para personas defensoras de derechos humanos y periodistas. Al interior de las entidades federativas, hay que decirlo, ya hay 17 leyes estatales en esta materia. Han sido creados 11 áreas de protección, pero lo que es una realidad es que esto no es suficiente. Y es así como tenemos que reflexionar sobre las modificaciones operativas, pero también legislativas que tenemos que hacer para reforzar una política de Estado. Porque de lo que se trata es eso, de construir una visión de Estado para poder ejercer el goce y ejercicio de las y los periodistas en todos los sentidos. Quiero comentarles que en esta investigación hemos señalado que a partir de la vigencia de la Ley Federal de Protección para Personas Defensoras de Derechos Humanos y Periodistas se han cometido más de 160 asesinatos, de los cuales podemos identificar que 8 fueron hacia personas que estaban integradas en el mecanismo de protección federal. Hablando un poco de la garantía más consolidada que tiene el Estado mexicano para la protección de periodistas y personas defensoras de derechos humanos, hablando del mecanismo federal de protección, podemos decir que en el inicio de este gobierno había un total de beneficiarios de 798 personas. Al día de hoy, este mecanismo federal alberga a más de 1,599 personas, de las cuales aproximadamente 500 son personas periodistas. ¿Cuáles han sido el perfil de las personas periodistas que han ingresado o que se han incorporado al mecanismo federal? Son aquellas que principalmente cubren la nota policial, la nota de seguridad, la nota de corrupción. A partir de ahí podemos identificar cuáles son las fuentes de riesgos de estas personas beneficiarias dentro del mecanismo federal. Y hemos podido encontrar que principalmente las autoridades locales, estatales, pero mucho más las municipales, son y representan casi el 40% del riesgo que sufren las y los periodistas en este país. Tenemos también identificado que un 30% de la fuente de riesgo de las y los periodistas las podemos identificar en torno a las bandas del crimen organizado que se ven amenazadas por el ejercicio periodístico que las y los periodistas pueden señalar a lo largo y ancho del país. También hay que decirlo, quienes más están expuestos a los riesgos que se viven para la protección de periodistas en México son los periodistas de territorio, los que están cubriendo la nota en los contextos complejos de entidades federativas como Tamaulipas, como Michoacán, como Guanajuato, como Sonora, como Guerrero. Muchos de ellos y la mayoría son periodistas independientes, no tienen atrás el respaldo de un medio grande y no son las y los periodistas de los medios grandes de este país los que sufren más riesgo en ese sentido. Y es ahí donde tenemos que llegar, es decir, a las y los periodistas que más lo necesitan, quien más se sienten en grado de vulnerabilidad y que necesitan del Estado en conjunto para poder garantizar no solamente su vida, su integridad, sino el goce y ejercicio también de ellos y de sus familias. A partir de aquí hemos hecho un análisis y desde la Secretaría de Gobernación hemos identificado que los factores que detonan el riesgo hacia las personas periodistas lo son, lamentablemente, la impunidad histórica que ha prevalecido ante los crímenes que se han
acontecido en todo el país y que, bueno, la impunidad histórica acompaña no solamente esta agenda, acompaña todas las agendas que contiene la política nacional de derechos humanos, acompaña muchos delitos de alto impacto y creo que es una de las deudas más importantes que tenemos como Estado. Sin lugar a dudas, la aparición de bandas del crimen organizado amedrentando, amenazando a las y los periodistas es un factor más. Tengo que decirlo, las autoridades municipales, principalmente presidentes municipales, policías municipales, no solamente se niegan a proteger a las y los periodistas, sino que se sienten con toda la libertad y valentía de ser parte del problema. Esto finalmente tiene que acabar. Y otro de los elementos fundamentales es la falta de coordinación y cooperación que hay entre los órdenes estatales y municipales. Pareciera que desde que se creó el mecanismo federal en el año 2012, pareciera que se mandó un mensaje que la problemática se centralizaba a la federación. Y no es así. Antes, durante y después de la existencia del mecanismo federal, esta es una obligación de Estado, en donde los municipios, los estados, la federación, las fiscalías, tenemos que cerrar filas para cumplir las obligaciones que tenemos como país frente a la exigencia que las y los periodistas tienen en todos los rincones de México. Una de las situaciones que hemos puesto en el centro de la discusión es la necesidad de modificar el marco normativo que tenemos actualmente y para cohesionar el Estado mexicano y los esfuerzos de los tres órdenes de gobierno, necesitamos una legislación que deje primeramente claramente las corresponsabilidades de obligación de los tres órdenes de gobierno y es por eso que hemos propuesto una ley general para la protección y prevención de las y los periodistas y de las personas defensoras de derechos humanos. ¿Cuáles son los elementos iniciales que hemos puesto a discusión para construir esta iniciativa desde la Secretaría de Gobernación? Primero, que haya una claridad de la corresponsabilidad de las obligaciones de todos en cuanto a la conformación del Estado mexicano, la creación de un sistema nacional de prevención y protección ante agresiones de periodistas, es decir, un espacio público y jurídico y político que nos permita tener una coordinación más eficaz con las entidades federativas, con las fiscalías, con las áreas de seguridad. Tener, por supuesto, el nacimiento de un programa nacional de prevención. Es fundamental que salgamos de este círculo reactivo y nos incrustemos en lo preventivo para poder adelantarnos a las agresiones, adelantarnos a las amenazas, adelantarnos a los riesgos que sufren las y los comunicadores. Por supuesto, tenemos que, en el marco de una ley general, plantear un protocolo homologado de actuación para todas las autoridades que den atención hacia estos dos sectores y también generar un registro nacional de agresiones hacia periodistas y personas defensoras de derechos humanos. Una política pública que nos permita generar datos fiables, ver dónde está la amenaza y la prioridad. Tengo que decirles que del análisis que hemos realizado podemos concluir que el 60% de la problemática de agresiones, riesgos y amenazas se concentra en 6 estados de la República. Y entre estos podemos situar a Guerrero, a Oaxaca, a Michoacán, a Veracruz, a Tamaulipas, a Sonora. Y es ahí donde tenemos que generar una política, sí, nacional, pero también prioritaria, para ver cuáles son las necesidades en esos contextos. A mí no me queda más que agradecer la invitación del Instituto que nos permite estar aquí en esta discusión y por supuesto reconocer a la UNESCO este modelo que en mucho nos servirá de base para poder seguir construyendo esta iniciativa y que podamos, ¿por qué no?, generar foros en este recinto, en este Senado, en la Cámara Baja. Hemos realizado casi 12 foros a nivel nacional en 9 entidades federativas para poder tener un diálogo directo con las y los periodistas que están en el territorio y lo seguiremos haciendo en los próximos meses. Así que, pues muchas gracias y acompaño el mensaje de unión que tenemos que hacer desde el Estado mexicano para generar un frente común en torno a la prevención, a la protección de las y los periodistas y a garantizar el goce y ejercicio de sus derechos y de sus familias. Muchas gracias. Agradecemos al maestro Enrique Irazoque Palazuelos, titular de la Unidad para la Defensa de los Derechos Humanos de la Secretaría de Gobernación. Recordarles que después sigue una mesa de debate, vamos a poder profundizar, incluyendo a varios de los ponentes en estos temas, y que, como lo ha instruido también el senador Osorio, vamos a sacar una memoria
escrita, porque lo que no se escribe se lo lleva el viento. Así que todo esto habrá insumos para que se pueda seguir debatiendo cómo mejor proteger a los periodistas. Para continuar, le vamos a dar la palabra a Leticia Klein, quien viene desde Brasil. Ella es asistente legal en Abraji, no sé si lo pronuncié bien, y gracias por ese largo viaje para acompañarnos el día de hoy. Por favor, Leticia. Hola, buenas tardes a todos aquí presentes, excelentísimos señores, distinguido señor senador y mis colegas y a todos que están nos acompañando. Me gustaría en primer lugar agradecer mucho la invitación en nombre del Instituto Belisario Domínguez y la oportunidad de estar aquí. Me llamo Leticia, yo soy abogada y asistente legal de Abraji, que es la Asociación Brasileña de Periodismo de Investigación. Bueno, para comenzar esta presentación sobre la ley modelo, pido permiso para hablar un poco de la realidad de mi país, Brasil, porque en Brasil enfrentamos una realidad un poco diferente, porque no hay ninguna ley que establezca ni siquiera principios de protección para periodistas. En Brasil, la protección a la libertad de expresión y a la libertad de prensa es un derecho establecido en la Constitución. También hay un capítulo en la Constitución dedicado a la comunicación social que refuerza la libertad de pensamiento y dice que no se restringirá de ninguna manera la manifestación del pensamiento, la creación, la expresión y la información en cualquier forma, proceso, medio de conformidad con lo dispuesto en esta Constitución. También se prohíbe cualquier tipo de censura y en ese mismo artículo se establece que se creará un proyecto de ley federal para tratar de la regulación de estas cuestiones. Cuando se promulgó la Constitución en 1988, habría una ley de prensa en vigor, pero en 2009 la Suprema Corte entendió que esta ley no se ajustaba a la Constitución y por eso fue derogada. De hecho, esta ley fue creada en la dictadura militar y se basó en muchas restricciones a la libertad de prensa. Así que consideramos que esta decisión de la Suprema Corte fue positiva. Sin embargo, desde su derogación, el Parlamento no ha creado ninguna otra regulación para los medios de comunicación, tampoco para la protección de los comunicadores y comunicadoras, periodistas y trabajadoras de los medios. Incumbe a la Corte Suprema interpretar la protección constitucional de la libertad de prensa y posibilitar su aplicación en los hechos concretos. En cuanto a los mecanismos de protección de las y los periodistas, Brasil cuenta con un programa, que es el Programa de Protección a los Defensores de Derechos Humanos, creado en 2004, y una política nacional de protección de los defensores de derechos humanos que fija los principios y las directrices de la protección. Desde 2018 también se incluye a los comunicadores y pasó a ser llamado el Programa de Protección a los Defensores de Derechos Humanos, Comunicadores y Ambientalistas. Entre las diversas deficiencias que este mecanismo de protección conlleva, que puedo detallar más a continuación, se encuentra la falta de seguridad jurídica del programa, ya que no está previsto en ley, sino solamente en regulaciones hechas por el propio Poder Ejecutivo, lo que facilita cambios en la normativa que debilitan el programa y no se construyen en diálogo con la sociedad civil. Aunque sean incluidos los comunicadores y las comunicadoras desde 2018, hasta el momento solo se han atendido 6 personas y aún está bajo análisis de un total de casi 600 defensores protegidos. En parte, esto se debe a que, aunque el programa haya incluido a los comunicadores, estos profesionales deben trabajar con la protección de los derechos humanos. Entonces, periodistas que cubren otros temas y que están siendo perseguidos y amenazados por su profesión no son aceptados por el programa. Y el programa está restringido en la protección que ofrece porque se basa en el análisis de riesgos y el seguimiento de las agresiones sufridas por el defensor. Y sabemos que los y las periodistas y los comunicadores se enfrentan
a una complejidad de situaciones de violencia como la ocurrencia de delitos digitales, el uso de la desinformación y la actuación del propio Estado para estigmatizar y agredir a los periodistas, lo cual no está contemplado en la metodología del programa. Por eso creo que la ley modelo que aquí se presenta aporta muchos avances, no solo para la realidad brasileña, sino para toda la región. Al pensar en principios específicos derivados de la realidad local, de las amenazas a la libertad de prensa, y sirve de impulso para mecanismos de protecciones más adecuados a los desafíos que enfrentan a los periodistas latinoamericanos. La ley modelo aporta parámetros fundamentales para afrontar el tema de la protección de los periodistas, incluyendo innovaciones que tienen en cuenta las especificidades de América Latina. El enfoque de género es un tema que no se ha comúnmente abordado en las leyes o programas de protección y que aquí se está en la ley modelo. Este es un tema muy clave actualmente para la protección de los periodistas porque hemos observado que la violencia en contra de la libertad de prensa se expresa y se siente de maneras diferentes por los diferentes grupos poblacionales. Las mujeres, la población LGBT, la población negra, las personas con discapacidad y otros grupos que ya sufren opresión y estigmatización en la sociedad enfrentarán a los ataques a causa de la profesión de los periodistas sumados a estas violencias. Desde Abragi hemos desarrollado un monitoreo de la violencia de género y de la violencia que sufren las mujeres periodistas a lo largo del año pasado con el apoyo de UNESCO. Y los resultados son muy preocupantes. En 2021, a cada 3 días se produjo en media un ataque en contra de las mujeres periodistas o ataque de género. Las mujeres son las principales víctimas en el entorno digital y a menudo se verifica una estrategia de ataque que empieza con una publicación de un político o una persona pública y a continuación decenas o centenas o cientos de internautas se suman a los ataques que constituyen verdaderas campañas sistemáticas de persecución en las redes sociales. Los datos de este proyecto están disponibles en una plataforma en línea que se actualiza periódicamente y ahora ya cuenta con los datos de 2022. Todo eso para reforzar la necesidad de los mecanismos de protección y de la ley modelo de abordar el tema con el sesgo de género. En las realidades locales, esto se puede hacer tras un enlace con las leyes de protección de los derechos de las mujeres. En Brasil, por ejemplo, tenemos la Ley María da Penha, que es resultado de una articulación y una demanda de años del movimiento de las mujeres contra la violencia doméstica, y que se tradujo en una ley, pero que no trata de la violencia que sufren las mujeres periodistas. Recién se ha aprobado en Brasil una ley de combate a la violencia política contra las mujeres y que trae obligación a los partidos políticos de desarrollar mecanismos de protección a las mujeres candidatas y que se puede tomar, por ejemplo, como un punto de partida para mecanismos de protección a las mujeres periodistas. Además, todo el capítulo de las obligaciones de proteger de la ley modelo trae avances muy importantes para la región, como la obligación de la protección de la familia y entorno, de generación de programas de protección, de generación de programas de captura de información y generación de un sistema de alerta temprano y de respuesta rápida. Pero además de ser una base muy sólida para el desarrollo de leyes de protección a periodistas, cada país presenta sus especificidades técnicas, legislativas y jurídicas que se deben tener en cuenta en el proceso de aplicación y de aterrizaje de la ley. En ese sentido, creemos que desarrollar un mecanismo que involucre a los gobiernos estaduales, por ejemplo, puede traer beneficios a la efectiva aplicación de las medidas de protección, lo que debe ser observado es la necesidad de establecer un mecanismo que sea obligatorio y que sea supervisado por el gobierno federal. Por ejemplo, en Brasil, el programa de protección a los defensores de derechos humanos se estructura en alianzas entre los estados de la federación, pero no es obligatorio ni está determinado en ley. Entonces, no son todos los estados que participan en el programa. En el caso de los estados que no han desarrollado una instancia local encargada de la aplicación,
Los ciudadanos son asistidos por el programa federal, lo que dificulta aún más la protección y el seguimiento de los asistidos. Asimismo, la realidad concreta, los retos a los que enfrentan los comunicadores son aportaciones fundamentales que también deben tenerse en cuenta en la aplicación de la ley modelo. En el caso de Brasil, hay una diversidad de contextos distribuidos por todo el territorio que implican en diferentes necesidades de protección, ya sea en las grandes ciudades, como São Paulo, o en el estado, o en la Amazonía y otros lugares remotos. Una ruta fundamental para la implementación de la ley es involucrar a la sociedad civil, las organizaciones que monitorean la situación de la libertad de prensa en diferentes regiones deben ser consultadas para tener el mejor producto final de una ley nacional para la protección de las y los periodistas. De la misma manera, los medios comunitarios y las comunidades indígenas enfrentan a situaciones muy distintas de las que se enfrentan los reporteros de los grandes medios de las capitales. Entonces es central tener en cuenta la presión política enfrentada por estos actores en su contexto local. De esta manera, la ley, sus definiciones y parámetros profundamente basados en los fundamentos internacionales de la protección de los derechos de los y las periodistas representan una posibilidad de solidificar estos derechos de manera regional, siempre y cuando se combine también con un análisis de la realidad local. Muchas gracias. Muchas gracias, Leticia Klein, asistente legal de Abragi en Brasil. Y para finalizar esta primera mesa, ahora nuestro último orador es Mauricio Weibel Barahona, quien es director de la Escuela Latinoamérica de Periodismo y hace el favor de acompañarnos desde Chile. Adelante, Mauricio. Ok, ¿se escucha bien ahí, no? Sí, ya. Bueno, antes que nada, darle las gracias a todos por la invitación. Y sí, yo estaba pensando que este encuentro es muy valioso, ¿no? Porque no es fácil en nuestros países de América Latina tener estas discusiones. Son discusiones difíciles, son discusiones a veces dolorosas, son discusiones complejas y son discusiones que a veces tampoco podemos tenerlas, o que hay países en Europa que tampoco pueden tenerlas. Este evento no podríamos hacerlo en Bielorrusia, este evento no podríamos hacerlo en Georgia y no podríamos hacerlo en Rusia. Entonces, no es un evento cualquiera. Yo la verdad me siento muy feliz, me siento orgulloso que como latinoamericanos seamos capaces de hacer esto. Esto probablemente en muchos países de Asia no lo podríamos hacer, de África tampoco. Yo soy parte del comité de jurados que define todos los años el premio UNESCO Guillermo Cano, que se entrega a periodistas u organizaciones que han destacado en el mundo por la defensa de la libertad de expresión, ¿no? Y nos toca ver las situaciones del mundo y la verdad es que es cierto, tenemos muchos países que se han precarizado en los últimos años, producto de la pandemia, producto de las crisis políticas, y la posibilidad de tener estos diálogos es tremendamente valiosa. Y yo por eso quiero darle las gracias a todos porque realmente no es algo que se pueda hacer todos los días y no es algo que ni siquiera la propia Europa puede hacer en todos sus territorios. Eso me parece que es tremendamente valioso. Lo segundo, ya todos han hablado de la ley. Yo no quiero hablar de la ley, pero sí quisiera hablar de la estrategia, ¿no? La verdad es que en algún minuto con Ricardo, cuando comenzamos a trabajar en esta idea de la ley, ya fue en parte porque yo también soy periodista de investigación, ¿no? Y en los últimos 10 años me han asaltado 6 veces la casa, ¿no? Varios de esos asaltos son sin robarse nada, destruyen la casa, las puertas y no roban nada, o se llevan solo los computadores, ¿no? Por lo tanto, digamos, conozco el tema personalmente, ¿no? En algún minuto también me tocó ser espiado por el ejército, ¿no? Una operación además que hablaron 3 ministros de defensa y que hoy día me tienen enfrentado en un juicio contra ellos. Por lo tanto, cuando hablo acá, lo hago en la doble condición de un periodista que trabaja investigando, pero también de alguien que tiene un compromiso fuerte con el tema de los derechos humanos y que entiende que aquí no solamente se trata de la denuncia, sino que también se trata de la articulación. Y ese es el valor que le veo yo a este encuentro. Durante muchos años, y eso es correcto, es necesario, las autoridades
los organismos de derechos humanos, los activistas y las propias víctimas han denunciado que esto está ocurriendo en el mundo, también los organismos multilaterales. Pero hoy día tenemos que ser capaces de construir soluciones colaborativas, conjuntas, democráticas, porque este no es un problema de los periodistas. Yo recojo eso que se dijo acá anteriormente, ¿no? Este no es un problema de nosotros los periodistas, este es un problema de la democracia, ¿no? La libertad de expresión es probablemente el derecho humano más importante de todos después de la vida, que es consustancial, ¿no? Porque claro, es a través de la libertad de expresión que todos podemos exigir los demás derechos. Y por lo tanto, cuando se ataca la libertad de expresión de un periodista, de un ciudadano, lo que se está atacando es la democracia entera. Y eso es lo que tenemos que ser capaces de enfrentar. Y cuando decidimos articular la propuesta, entendimos que el mérito de la propuesta no es su solidez técnica, el mérito de la propuesta no es que sea perfecta o que tenga todos los elementos. El mérito de la propuesta es que seamos capaces de construirla colaborativamente. Es malo siempre ser autorreferente, pero quiero explicar un poco cómo lo hemos hecho en los países donde ya estamos trabajando los sistemas parlamentarios, los congresos con esto, ¿no? Y voy a poner el caso de Chile para no hablar de otro país, ¿no? Pero en el caso de Chile, uno de los requisitos que pensamos es que la propuesta tenía que ser apoyada por los más amplios sectores. Porque claro, en los últimos años Chile, un país muy estable, había tenido situaciones muy complejas de tortura, de detenciones, y hace una semana atrás de asesinato de una periodista a plena luz del día delante de la policía. Y por lo tanto, cuando decidimos introducir la ley en el Congreso, entendimos que teníamos que lograr 2 o 3 cosas que eran muy difíciles, pero que pudimos hacerlas. Uno, que la ley fuera respaldada por una bancada transversal de diputados y diputadas desde derecha hasta izquierda. Entonces teníamos desde diputados que son republicanos, ¿no? Que son la derecha más dura, digamos, ¿ya? Hasta diputados del Partido Comunista, todos detrás de la ley y anunciándolo en un acto público. Ustedes comprenderán que lograr eso no fue fácil, ¿no? No es fácil lograr ese arco político, ¿no? Menos en América Latina y menos en un país como Chile, donde teníamos o estamos al frente de un congreso, de un referéndum constitucional. Pero además lo hicimos en colaboración, en diálogo también con el gobierno, ¿no? O sea, que el gobierno entendiera que se hacía esto, pero también en coordinación con ellos. Entonces, teníamos que tener la coordinación de los diputados y las diputadas desde la derecha hasta la izquierda, del gobierno y de la sociedad civil. O sea, que los organismos de periodistas, los colectivos profesionales dijeran, sí, nos parece bien. Y ese fue, yo diría, el primer trabajo. Empezamos también ese trabajo, va un poco más atrás todavía, pero estamos empezándolo en Paraguay. Ricardo viajó a Paraguay a hablar con la Comisión de Derechos Humanos del Senado paraguayo. Y empezamos a hablar, claro, con países quizás que no tienen tantos problemas como Uruguay, pero que también hay que pensar en que la construcción sea colaborativa, sea amplia e involucre a todos los actores, ¿no? Porque como se dijo acá, es una situación y es una decisión que tiene que ser una política de Estado, ¿no? Queremos también trabajar el tema con Brasil y creo que, y aquí que dejo la invitación, creo que es muy importante, ¿no? Recoger la experiencia de México. Bien o mal, más bien que mal, digamos, obviamente, ustedes tienen una ley, ustedes tienen un mecanismo. Brasil, que es un país con el que se pueden ustedes equiparar, no lo tiene. Chile, que es un país que antes no se le consideraba tan modelo, no lo tiene. Entonces, es muy importante que podamos abrir este diálogo en América Latina, que podamos abrir este diálogo colaborativamente, transversalmente, con todos los actores para poder pasar quizás de la denuncia, del dolor, de los homenajes. No digo a las soluciones porque no lo vamos a solucionar, pero sí que podamos ser capaces de mover la brújula, de mover la situación en que estamos actualmente. Y quisiera decir algo que también creo que nos tiene que llenar de orgullo y que este no es un proyecto para México, para Chile, ni para América Latina. Es un proyecto para la humanidad. Cuando nos tocó presentar, nos tocó inaugurar el Día Mundial de la Libertad de Prensa en Uruguay presentando este proyecto.
no era una situación cualquiera, ¿no? O sea, inaugurábamos el Día Mundial de la Libertad de Prensa después del asesinato de 400 periodistas en 5 años con este proyecto. Y había un representante español que él dice algo que me gustó mucho, me conmovió mucho, y dice, mire, dice, esto es un proyecto de cooperación sur-norte. No es norte-sur, es sur-norte. Porque lo que ustedes están empezando a trabajar en América Latina, vamos a tener también que trabajarlo en Europa, en la guerra en Ucrania, en Bielorrusia, en Georgia, en Polonia. Y vamos a tener que trabajarlo también en Asia, en África, en fin, en Oceanía. No es un proyecto solo para nosotros. Y creo que la importancia de esto, y la importancia de que participe México en esto. México no es un país cualquiera, es un país que siempre ha sido un referente cultural, que siempre ha sido un referente político. Es que México puede ser un referente también de esta que es una necesidad, una construcción. Es un desafío enorme, no solo de los mexicanos, no solo de los latinoamericanos, sino que, insisto, es un desafío de la humanidad. Y yo, la verdad, estoy emocionado de estar acá, estoy emocionado de que esto que partimos hace un tiempo atrás esté dando sus frutos, y estoy emocionado no de que quizás cambiemos radicalmente la situación, pero a mí, la verdad, los discursos hoy día, la verdad es que me emocionan ya no como un activista de la libertad de expresión, sino como un periodista que le ha tocado pasar por todas estas situaciones, porque eso muestra que tenemos una conciencia, que tenemos un avance y que podemos construir desde América Latina una propuesta para todo el mundo. Muchas gracias. Agradecemos mucho a Mauricio Weibel Barahona, director de la Escuela Latinoamericana de Periodismo en Chile, por este mensaje tan claro y que nos invita sin duda a seguir trabajando en conjunto y con una mirada regional. De este modo, damos por concluida la primera mesa de la presentación de la Ley Modelo de Protección a Periodistas y Personas Trabajadoras de la Prensa. No se vayan, en un momento continuamos con la mesa de debate. Nos acompañarán la senadora Claudia Anaya, la senadora Kenia López Rabadán, presidenta de la Comisión de Derechos Humanos, y varios de los ponentes. Gracias y nos vemos en un momento.